Segundo libro de los Reyes, capítulo número 16, versículo 1 en adelante. Y vamos, si leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Verso número 2, léalo por favor. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Verso 4. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro y pongamos esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Padre Celestial, te agradecemos por habernos provisto, Señor amado, la oportunidad de estar aquí en medio de tus atrios, de tu casa. Señor, dispón nuestras vidas para poder recibir de esta su palabra, lo que usted tiene reservado para nosotros en esta noche. Señor, tú sabes perfectamente qué es lo que me aqueja y cuál es mi situación y qué es lo que amerita, Padre, mi alma recibir. En este tiempo, pues sea, oh Dios, esa administración tan especial que tú tienes para con nosotros, manifestándose de una manera, Padre, muy grande en medio de este lugar. Señor, extiende esa misericordia sobre cada uno de los niños, de los pequeños que también se han dado cita en este lugar, y acelera los pasos de aquellos que han propuesto en su corazón venir, mi Dios. Padre, nos abandonamos pues en tus manos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a predicar por el tema de todos, sí, el peor, pero para el peor, lo mejor. Un poquito largo el tema. Sí, de todos el peor, pero para el peor, lo mejor. Mi amado, cuando hablamos del rey Acaz, vamos a adentrarnos obviamente a ver una trascendencia sumamente importante en los reyes de Judá, es decir, en los reyes del sur. Ya creo que usted tiene, para la fecha, tiene ya bastante conocimiento de cómo se estaba manejando la nación de Israel, tanto al norte como al sur. Siempre el denominador común de los reyes más perversos estuvieron en el norte. Allí, diríamos, se gestó la idolatría, allá se gestó la rebelión. Y Dios fue muy severo, mandando siempre al imperio sirio, sobre todo, para poder golpear o castigar el mal proceder del pueblo en la región del norte. En el sur fueron un poco más austeros, fueron más ortodoxos. Bueno, creo que hubo un atenuante en el reino del sur. El templo se encontraba en Jerusalén y la capital, siendo Judá, estaba muy cerca como para poder tener comunión con su Dios. Y creo que eso ayudó enormemente a que el pueblo en el sur estuviese un poquito más enderezado que obviamente sus coterráneos como lo eran en el reino del norte. Llamado, pero cuando cambió el estado del reinado de Jotán a Acaz, su hijo, la situación no tuvo colmo, no tuvo un tope. Este rey va a conducir a la nación en el sur a su peor estado, sí, de los últimos reyes que existieron en el reinado del sur. Este rey Acaz, mi amado hermano, vamos a adentrarnos en ella para poder observar con gran detenimiento hasta dónde pudo llegar, diríamos, su pecado y su rebeldía, y claro, involucrando o arrastrando consigo a todos, sí, los del reino del sur también, a toda la Jerusalén, y aún sí va a degradar el templo de Dios. Cuando vamos al versículo número 3, dice la Escritura, antes, dice, anduvo en el camino de los reyes de Israel, que los compara con los reyes del norte, y aún, dice la Escritura, hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas, dice allí, abominables,
¿sí?, de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Cuando uno va al libro de Levítico, acompáñenme por favor, al tercer libro de la Biblia, siempre será importante considerar los antecedentes bíblicos. Cuando uno va al libro de Levítico, capítulo número 20, ¿sí?, podrá leer allí en el versículo número 1, voy a leer hasta el verso número 5. Dios ahí habría de manifestar en qué condición se encontraba, obviamente, todo el territorio de Canaán antes de ser conquistado por los israelitas. Dice el Señor, versículo 1 hasta el verso 5, voy a leer. Habló Jehová a Moisés diciendo, verso 1, verso 2, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos, y este era el Dios de esa región, a Moloch, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Verso número 3. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando, dice allí, mi santo nombre. Hasta aquí voy a leer. Mi amado, esta práctica involucraba necesariamente, ¿sí?, el sacrificio humano. Moloch era un dios de metal, era un dios forjado en fuego con hierro y hasta cierto punto era refulgente, era, digamos, como de la textura sí que tienen los platillos de una batería. De hecho, cuando el sol alumbraba en el oriente y alumbraba Moloch resplandecía, parecía de oro puro. Amado, pero este Dios en particular era como un molde. Todo él era hueco en su interior y tenía una particularidad. Quienes eran los sacerdotes a Moloch ponían en su interior grandes trozos de leños, ¿sí?, a manera de carbón, ¿sí?, y esto, sí, digamos que con el fuego, sí, sobre todo en el lugar propiamente de sus manos, sí, se hacían de color rojizo, de lo hirviendo que podía llegar a estar en su interior. La costumbre de muchos pueblos era de llevar sus primogénitos, a sus primeros hijos, sí, y ofrecerlos depositándolo en las manos de Moloch hasta que estos fueran consumidos. Es decir, que los depositaban vivos, acostados en las manos entendidas de Moloch, y allí los hijos lloraban a son de tambores y obviamente de gran festejo de los sacerdotes, y los niños morían básicamente carbonizados. Su carne se deshacía en las manos de Moloch. Esas prácticas tenían, sí, los cananeos, pero esas prácticas no fueron erradicadas por completo. Mira que en Israel ya muchos reyes y muchos años habían pasado, pero todavía se mantenía culto a este tipo de dioses. Llamado, de hecho, Salomón fue muy permisivo, ya que él edificó templo también, entre otros, dependiendo del gusto y el deseo de sus esposas, para que pudiesen tener, diríamos, cercanía o tener o no perder la identidad de culto con sus esposas. Ahora, cuando vamos al libro de Reyes, reconociendo que Dios estaba totalmente en contra de semejante barbarismo, en el versículo número 4, la Escritura nos dice, verso número 3, nos dice que este rey en particular fomentó el sacrificio de seres vivos a este dios pagano llamado Moloch. Cuando uno va al segundo libro de las Crónicas, acompáñenme por favor, al capítulo número 28, veamos que también Dios tiene que decirnos en ese texto. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo número 28, ¿lo tenemos? Nos dice el Señor, versículo número 3, capítulo 28, verso número 3. Hablando del rey Acaz, dice la Biblia, dice, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, y ojo, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová
había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Verso 4, ¿podría leerlo, por favor? Es decir, que se volcó también, ¿se acuerda usted de la diosa Asherah, que era esposa de el dios pagano también, Baal? Este rey Acaz, mi amado hermano, sí se volcó por completo a la idolatría. Cosa curiosa, ya que tuvo un padre que era en gran manera, no era perfecto, pero en gran manera, el rey anterior a él, que era Jotán, fue un hombre temeroso de Dios. No podríamos decir en este aspecto en particular de que de tal palo, tal astilla. En este hubo una excepción y fue la oveja, diríamos, negra de la familia. Cuando vamos pues al versículo número 4 de Reyes, capítulo 16, así mismo dice la Escritura, sacrificaría y quemaría incienso en los lugares altos. Es decir, que él también instauró algo muy semejante a lo que se venía haciendo en el reinado del norte. Sí, quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Diríamos que este hombre no se entregó ciegamente a los dioses de los cananeos. Versículo número 5. Entonces, y esto ya como parte del castigo de Dios para con este hombre, entonces Rezín, rey de Siria, ojo, recordando que para aquel entonces ya los sirios habían sido básicamente sacados del plano, diríamos, de lo que era la milicia, de lo que era la potencia, porque ya en aquel entonces el imperio reinante era el imperio asirio. Dice en el verso número 5, entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, dice la Escritura, subieron a Jerusalén para hacer guerra. Versículo número 5 estamos. Y sitiar a Acaz, mas no pudieron, dice la Escritura, mas no pudieron, dice allí, tomarla. Ahora, aquí quiero hacer un pequeño paro. Llamado, cuando analizamos el contexto propiamente de este pasaje 16, muchos otros profetas ya estaban en el escenario bíblico de aquellos tiempos. No solamente que Oseas había de ser uno de ellos, también lo era Miqueas, y ya se lo ha venido anunciando, también ya estaba en su ministerio el profeta Isaías. De hecho, mi amado hermano, ya en el reino del norte, poco o nada faltaría para que Babilonia tomara al reino del norte y lo llevara cautivo también a Babilonia. Mi amado, estos acontecimientos de los cuales ya la Biblia se comenzará a desarrollar por sí sola, mi amado, es necesario poder ir y considerar cómo era el estándar de la vida en el reino del sur en aquel entonces. Dice la Escritura, y acompáñenme por favor, vayamos y veamos qué nos dice el Señor en Miqueas capítulo número 7. En el libro del profeta Miqueas, capítulo número 7. Miremos con detenimiento qué nos dice el Señor. Verso primero en adelante, para que pueda tener la plena certeza de que era en el tiempo de estos reyes que ya estos profetas estaban ejerciendo su llamado, su ministerio. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, palabra de Jehová, verso 1 en adelante, perdón, Miqueas, voy a leer el capítulo 7, verso 1 en adelante, pero antes de leerlo, por favor, fíjate conmigo Miqueas 1, para que solamente se ubique en los tiempos bíblicos. Miqueas capítulo 1, verso 1, y luego vuelvo a Miqueas 7. ¿Lo tiene? Miqueas 1:1 dice, palabra de Jehová, que vino a Miqueas de Moreset en días de ¿quién? Ahí están los reyes, es decir, que ya desde Jotán ya estaba Miqueas ejerciendo el ministerio, pero también en los días de ¿quién? De Acaz, que era el hijo del cual estamos estudiando en 2 de Reyes 16, y también Ezequías. Eso será, digamos, todo el tiempo de su ministerio. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá,
Y dice aquí, lo que dio sobre tanto en Samaria, que era la capital de qué? Del reino del norte, como lo era, sí, luego también en el sur, Jerusalén. Ahora, volvamos por favor al capítulo 7. ¿Lo tienen? Y dice, versículo número 1 en adelante. ¡Ay de mí!, dice el profeta, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Verso 2, número 5, léelo por favor. Para contemplar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. Verso 4. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. Verso 6, por 7 leo. Y dirá el profeta, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Esa era la condición del pueblo en los tiempos tanto de Jotán, de Acaz y del rey Ezequías. Hermano, el hombre sí era totalmente, digamos, volcado a la maldad. Penosamente Acaz había contribuido dándole al reino del sur, si digamos, la misma medicina, supuestamente, sí, que había también optado el rey del norte para lidiar con el pueblo, haciéndolo creer que Dios no era lo que estaba allá arriba en el cielo, sino lo que ellos habían fabricado con sus propias manos. Eso fue, llamado, diríamos, la gota que derramaría, sí, en este caso, sí, la fuente de agua que estaba en el vaso. Cuando se vuelve a Segunda de Reyes y considerando la condición en la que se vivía en aquel entonces, Dios obviamente levanta, sí, a un rey caído, a un rey de Siria, al rey llamado, como lo dice el verso 5, Rezín, y lo hace unir con justamente el reino del norte para que vengan a qué cosa, a conquistar el reino del sur. ¿Cuál era la intención de hacerse esta acción? Llamado a empoderar a uno de los hijos de Rezín para que quede como rey en el reinado del sur. Cuando uno va a la Biblia, mi amado hermano, acompáñeme por favor y mira lo que nos dice el Señor. Ven conmigo al libro del profeta Isaías. Acompáñame por favor. En el capítulo número 7. Estos reyes, sí, jugaban, diríamos así, o bailaban al son que le tocaba. En el libro del profeta Isaías, capítulo número 7, por eso le digo que son tiempos de muchos profetas, pero pese a que hubo gran maldad y Dios envió muchos profetas, ninguno de ellos quiso dar oído a las palabras de Dios. Capítulo número 7. Mira lo que dice allí en prefacio, ¿qué dice la escritura? Mensaje de Isaías a aquel rey. Acaz, voy a leer en parte cuál fue la estrategia que quiso hacer el rey del norte. Dice en el versículo número 6. Esto dijo el rey del norte a Rezín, el rey de Siria. Vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámoslas entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey ¿a quién? Al hijo de Babel. ¿Qué no era otra cosa más que el hijo de quién? De Rezín. Hermano, esto, si bien es cierto, fue una
mala jugada de parte del rey del norte para ir en contra de sus propios hermanos en el sur. Eso más o menos como que Guayaquil, el Ecuador esté dividido en solamente, no sé que tiene más regiones, son 4, pero lo voy a dividirlo solo en 2. Sí, en este caso la región de la sierra y la región de la costa. Y es como que la región de la sierra diga, sí, mira, aliémonos con los peruanos y destruyamos la región de la costa. Y pongamos a un hijo del rey o del presidente del Perú para que se quede como presidente en la región de la costa. Eso, hermano, obviamente causó un terrible impacto. Y de hecho, hicieron una gran, diríamos, incursión y llevaron y mataron a miles en el reino del sur. Pero claro, en este caso, Acaz había provocado, y eso no hay que tampoco tapar como dicen por ahí, el sol con un dedo, no hay que hacernos de la vista gorda. Si Acaz había provocado a ira al Dios de Israel. Dice la Biblia, pues ya avanzando un poco más en el versículo número 5, dice la Escritura, mas no pudieron, y esto fue lo bueno, mas no pudieron tomarla. Verso 6, en aquel tiempo el rey de Edom, esto ya fuera de los límites de Israel, recobró Elat, para Edom, que era una ciudad, y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí, dice, hasta hoy. Es decir, que ciudades que antes pertenecían a la región del sur, ahora se veían nuevamente arrancadas de su territorio y devueltas a los cananeos. Verso número 7 dice, entonces Acaz envió embajadores a quién, para poder supuestamente defenderse de todos estos ataques. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser. ¿Cuántos recuerdan ese rey? ¿Rey de quién? De Asiria. Y le dijo, yo soy tu siervo y tu hijo. Es decir, yo soy tu súbdito y tú eres mi señor. Prácticamente se estaba regalando como nación en manos del imperio asirio, pero todo por buscar simplemente ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El apoyo, de un rey, o de un reinado que obviamente era, si bien es cierto, también era pagano y era idólatra, solo para poder fortalecerse e ir en contra ahora él del reino de quién? Del norte, y en contra del rey de Siria. Hermano, se hizo una especie como, yo no sé si usted, bueno, me imagino que usted cuando se va a las redes sociales y de pronto ingresa, sobre todo al YouTube, que es una página bastante, o una aplicación bastante conocida, yo no sé si usted allí a veces de pronto tiene la costumbre de ver algún tipo de documental, algún tipo de, diríamos, de programa que lo instruya. Sí comparte usted, o por lo menos sí le da un poco de curiosidad, algo acerca del pasado, de la historia del mundo en sí como tal. Sí ha podido chequear algunos videos. Pero cuando uno, por ejemplo, ve el aspecto de la Primera Guerra Mundial, uno allí se podrá dar cuenta que para que esto se lleve a cabo de una manera tan, diríamos, tan abismal en cuanto a naciones comprometidas en un conflicto, antes de que esto suceda, las naciones europeas estaban unidas en cierto tipo de convenios, donde en esos convenios se introducían 3 o 4 naciones, tanto en la región que quedaba en la región nórdica, donde estaban los alemanes, estaban los suecos, estaban, hermano, en ese entonces también Bélgica, estaba Austria. Si muchos países comenzaron a unirse y a tratar de combinar imperios, fuerzas, poder militar. Y claro, cuando una nación pertenecía a este tipo de convenios, se veía ofendida por otro reino, entonces todos sacaban, todos sacaban el pecho y decían, no, si te metes, por ejemplo, con Hungría, te estás metiendo también con nosotros. Y así obviamente es como de alguna forma se hicieron las grandes batallas y luego contaminaron a todo el mundo. Ahora, cuando ya vemos al reinado del sur y del norte pidiendo socorro a naciones extranjeras, hermano, esto estaba a punto de estallar en una guerra totalmente en todo el Oriente, en Asia y hasta en parte de África. Recordando que el imperio asirio en aquel entonces ya estaba comenzando a gobernar el mundo entero.
Ahora, cuando vamos a la Escritura y vemos en el versículo número 7, diciéndole ahora el rey Acaz, al rey Tileser, diciéndole que él era su siervo o su hijo, sube, le dice él, y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Él está básicamente dándole su nación, ¿a quién? A los asirios, para solamente poder tener venganza. Nada más. Él nunca reconoció que todo esto se había forjado porque él había introducido un culto pagano dentro de su reinado. Él nunca reconoció que él había dado la pauta o había dejado la puerta abierta para que el mal venga, sino que él simplemente trató sobre el ruedo, trató de ir armando piezas en su rompecabezas para tratar de salir, a manera, digamos, como que a manoteles de ahogado de en medio de ese lago donde se está muriendo. Ahora, todo esto, mi amado, puede resultar algo muy confuso. Todo esto puede resultar algo un poco difícil de entender. Pero algo es seguro. Este rey dio la pauta a que toda la nación como tal, toda la nación, se viera ya entregada a cualquier Dios, menos al único y verdadero Dios de Israel. Este rey penosamente cerró la brecha que Satanás estaba buscando. Mi amado, Dios, por su parte, tuvo gran misericordia con este rey llamado Acaz. ¿Por qué titulé a manera de tema en esta noche, esta porción bíblica, de lo peor? Este rey fue de todos el peor, pero de lo peor recibió lo mejor. A ese rey que llevó a toda una nación a la debacle, al abismo, y muchos miles van a resultar muertos porque se van a confrontar estas naciones. Mi amado hermano, a este rey se le da el privilegio, y ojo, se le da el privilegio de escuchar por palabra del profeta Isaías: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero ese rey que recibe ese mensaje tirará por su corazón lleno de idolatría, tirará a sus espaldas esa palabra y más bien le dirá al profeta: yo no quiero que me hables, ni siquiera deseo recibir de Dios confirmación o ayuda para poder salir de este embrollo en el que yo me metí. Mi amado, a este rey considerado el peor de todos se le da el mensaje más esperado de todos los judíos. Isaías se encargará de confrontar al rey Acaz y de decirle: rey, hay misericordia de Dios para la nación. No todo está perdido. ¿Quieres señales? Dice el profeta. Y no vamos a leer. ¿Quieres una señal para que puedas ver que Dios sigue estando contigo pese a lo malo y lo perverso que eres? Y el rey le dice: no, yo no quiero señal. No me des palabra de Dios. Y allí el profeta le dirá al pueblo: he ahí la Virgen va a concebir y dará a luz un hijo. Mi amado, ¿por qué Dios permitiría que a este rey tan malo se le dé un mensaje tan sublime? Sencillo. Dios, reflejando obviamente la condición humana en la persona de Acaz, cada uno de nosotros ha recibido algo muy semejante. Usted y yo no somos o no hemos sido mejor que Acaz. De hecho, todos venimos de un mundo de pecado sumamente grande. Pero pese a que hemos estado embarrados en el pecado y sumergidos en la maldad, Dios, en medio de esa, de esa escena tan terrorífica, Dios nos dio el mensaje de salvación. Y perecedores, por cierto. Llenos, no digo, no porque de pronto alguien no haya podido estar sumergido en el crimen, en la violencia o en ese mundo delincuencial donde no hay compasión, pero si bien es cierto, de otra forma también uno se puede ensuciar las manos de sangre. A veces simplemente un comentario totalmente cizañoso puede matar las esperanzas de una persona, y es como que si yo cogido un arma y lo hubiera disparado. Pude haber matado sus ilusiones, pude haber matado su esperanza simplemente al decirle: ¿sabes qué? No te quiero. Y en ese momento usted mató los sentimientos de esa persona.
en cuyo caso podría resultar algo muy similar como coger un arma y pegarle un par de tiros. Mi amado, pero pese a nuestra forma de vivir, que era ajena a Dios, aún así Dios nos mira, se conduele de nosotros y nos da su mensaje de que hay salvación y esperanza para el pecador. Mi amado, quisiera por favor que venga conmigo al libro de Isaías, porque es importantísimo poder ver a través de la Biblia qué es lo que Dios hace con este hombre. Se iba a armar un tremendo lío al ver ya por así decir, cuatro naciones inmersas en una guerra inevitable. Cuando uno va al libro del profeta Isaías, acompáñame por favor. Voy a leer primeramente el capítulo 7, verso 6 al verso número 8. De ahí hago un par y continuaré leyendo. Libro de Isaías, capítulo número 7. ¿Lo tiene? Verso 6 al 8. Mira lo que estaba aconteciendo. Y el profeta recibe revelación de esto. ¿Qué habían dicho el reino del norte con respecto a lo que ya se había anunciado al rey de Siria? Vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel, que era el hijo del rey de Siria. Por tanto, mira lo que Dios hace. Por tanto, Jehová el Señor dice así. Este es el mensaje, recuerda que le está siendo dado a quién. ¿Qué decía en su prefacio del capítulo 7? Sí, al rey Acaz. No se vaya a confundir con el rey Acab, sí, que se ve en el norte en otro tiempo. Versículo número 7. Por tanto, mira lo que Dios le manda a decir al rey. Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Ahora, no pierdas, pon el dedo en Isaías 7:7. No lo vayas a perder. Vuelve rápidamente, por favor, a Segunda de Reyes 16, versículo 5, en la parte final. ¿Qué pasó en la parte final? ¿Qué dice la última expresión bíblica? ¿Qué dice? ¿Lo tiene? ¿Me la podría repetir ahí la voz? ¿Qué dice aquí en la última expresión? Mas no pudieron tomarla. Ahora, ¿por qué no pudieron tomarla? ¿Por qué? Simplemente porque Dios había destinado lo contrario. Porque Dios había, mi amado hermano, simplemente comprometido su palabra para que Judá, lo último de bueno que quedaba en todo Israel, no cayera en manos de estos dos. Simplemente por pura misericordia, compasión o lástima. Mucha gente dice: ay, hermano, yo quiero que la gente me tenga cualquier cosa menos lástima. ¿Y pero por qué lo dice? Simplemente porque su orgullo no se lo permite. Así de sencillo. No, hermano, a mí de mí no me tenga lástima. Hermano, déjame decirte, déjame bajarte de ese altar en el que te has puesto. Hermano, Dios te ha tenido más que lástima. Más que lástima. Y en su corazón, al contemplarte, Dios se echa a llorar. Al ver la lástima que le provocas. Claro, puede ser que no le digas a otro: téngame lástima. No, pero Dios sí nos tiene lástima. Al ver para el rumbo por el cual, sí, muchas veces, por nuestras malas decisiones, sí, creamos el malestar en otros. Mi amado, dice la Escritura en el versículo 7 de Isaías, vuelto nuevamente al texto: por tanto, Jehová el Señor dice así: no va a subsistir esto, no va, digamos, a ser mayores, no será así. Verso 8: porque la cabeza de Siria, ¿quién es? Mira cómo Dios le revela a este rey perverso. Le dice: la cabeza de Siria, ¿sabes quién es? ¿Sabes quién está gestando la idea en Siria para destruirte? ¿Sabes quién? ¿Qué le dice el profeta? Es Damasco. Y dice allí: y la cabeza de Damasco, ¿quién es? Es Rezín. Ahora, Dios no solamente le hace ver al rey de Judá de que su mal
va a ser de alguna forma contenido por pura lástima y misericordia divina, sino que también está haciendo ver que en quien él se apoya, ¿sí? ¿En quién se había apoyado el rey de Judá? En Resín, rey de Siria. No te confundas. Tiglat-Pileser, tomando la última parte del nombre. Tiglat-Pileser era el rey de Asiria. Resín era el rey de Siria. ¿Con quién se había encadenado el rey Acaz? ¿Con el rey de Asiria o de Siria? De Siria. El rey de Judá, Acaz, se había, digamos, en este caso, enlazado para que le venga a defender contra el rey de Tiglat-Pileser, que era el rey de los asirios. Hermano, ellos obviamente contratados por quién? Por el rey del norte, mientras que el rey Resín, el rey de Asiria, contratado por quién? Por el rey de Judá, Acaz. Verso número 8. La cabeza de Siria es Damasco, la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín, hablando del rey del norte, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Mira cómo Dios le hace saber a este rey perverso de que ahora solamente cuánto tiempo le quedaba al reloj de Dios para ellos, para el reino del norte. 65 años le quedaban. Dios les anticipaba al rey del sur, mira, a este perverso, porque el rey del norte, todos, creo que el 99% fueron malos reyes. A estos reyes y ese imperio, en el norte va a ser destruido. 65 años le restan. Ahora, ¿por qué Dios le da a conocer a este hombre, al rey de Judá, le da a conocer el mal que habrá de venir en el reino del norte? Simplemente para que él entienda. Simplemente para que él, en su estado de locura y de idolatría, reflexione y haga un par. No sé, es como que de pronto, queriendo ser un poquito dramático en los ejemplos, es como que tu hogar esté casi que al borde de la destrucción y alguien venga de parte de Dios y te confronte y te diga, oye, pero ¿no has visto el hogar de al frente de tu casa? Lo terrible que le fue luego del divorcio, cómo los hijos de pronto se enlazaron en vicio para tratar de desahogar sus penas, cómo ese hombre se dio al alcohol, o cómo la mujer de pronto se fue y su remedio fue peor que la enfermedad. Y alguien te lo venga a decir a ti que estás pendiente de uno en tu matrimonio. La pregunta es, ¿para qué Dios te lo hace saber? Para terminar de destruir tu hogar o para decir, no Señor, mi hogar con esta advertencia hoy la defiendo hasta con los dientes. Esa es la idea. De que si Dios te advierte de algo, no es para decir, bueno, entonces no importa, que si a Dios me le está diciendo que esto no me puede ocurrir a mí, entonces que me ocurra. Bueno, fuera que te ocurra a ti solo, el problema es que cuando Dios te pone a ti en juicio, conlleva penosamente el juicio para toda tu casa. Es decir, no solo sufrirás tú, sufrirán también los tuyos, sufrirán tus padres, sufrirán la gente que te aprecia, sufrirán tus amigos, sufrirán tus hijos, sufrirá hasta la iglesia. Porque ¿cómo crees tú que la iglesia reaccionará al ver que uno de estos, que los que conforman el cuerpo de Cristo, terminan yéndose al mundo? Mi amado, Dios le advierte a este rey de su fracaso, pero le da a través de la advertencia de su otro rey contemporáneo, le hace ver Dios de que lo va a destruir y que 65 años le resta. Aún más dice el Señor en el versículo número 10, habló también Jehová a Acaz diciéndole, estoy saltando el verso número 9, ¿no leo? Dice, y la cabeza de Efraín Samaria y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías, si vosotros no creyereis, de cierto me dice allí, no permaneceréis aquí. Es decir, que Isaías de alguna forma le dice, no sé, pero a veces sí es válido, aun cuando parece mentira, pero a veces sí es válido coger a alguien de los hombros. No tengo a nadie aquí a la mano, no está yo pensando aquí adelante para hacer la dramatización. Sí, amado, a veces sí es bueno coger a alguien de los hombros y sacudirlo.
y decir, reacciona, ¿qué te pasa? Y hay una hermanita, no de aquí, no de la iglesia, que ella tenía, bueno, no sé si por buena o mala costumbre, pero cuando veía a los hermanos que andaban con una, digamos, con una desfachatez ya tan abierta, andaban tan descaradamente en su pecado, la hermana era un poquito de armas tomadas, y si era de cogerla de los cabezones, decía, pero hermana, anda a tu casa, pide a tu marido, así lo llevaba la pastora. La cogía de los cabezones. Yo no digo que esta forma o este modelo sea algo de imitar, pero a veces creo que sí es necesario. El problema es que cuando Dios lo hace, lo preferiría que me lo haga una persona y no que me lo haga Dios. Eso sí, porque cuando ya Dios nos agarra de los cabezones y nos dice, enderezate, llamado, posiblemente me lo esté haciendo cuando yo estoy internado en un hospital. O cuando esté experimentando una situación tan dramática en mi vida que a la verdad ya poco nada se pueda poder rescatar. Pero Dios lo remece a este hombre y le dice, mira, te va a pasar lo mismo acá. Ahora, ¿por qué Dios tuvo este trato con este rey que había entregado, como lo dice la Biblia en su primera parte del capítulo 16, había dado hasta su propio hijo a Quemos? Es decir, que lo había ofrecido en sacrificio. Él lo hizo, pero ¿por qué lo hizo? Para congraciarse con el rey de quién? De Siria. Para tratar de alguna forma de estar identificado. Es que era costumbre, por cierto, dándole un antecedente bíblico, era costumbre, por ejemplo, de que si un extranjero o un pueblo extranjero, eso pasó en el libro del Génesis, si un pueblo extranjero quería formar parte del pueblo de Israel, tenía que adaptarse. ¿Se acuerda usted de ayer en la enseñanza del día de ayer? ¿Se acuerda? ¿En qué consistía? No os conforméis a este siglo, es decir, no te adaptes. Ahora, inclusive se decía en Jeremías, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Mi hermano, era costumbre de que si un extranjero o un pueblo extranjero quería formar parte de la alianza del pueblo de Israel, todo el pueblo tenía no solamente que tirar o romper sus ídolos, sino que todo el pueblo tenía que circuncidarse. Circuncidarse. ¿Se acuerda usted cuando Dina fue tomada por fuerza allá en el Génesis? ¿Se recuerda usted? Sí, y por ahí quisieron pedirle el matrimonio como para tapar el asunto de haberla deshonrado. Sí, uno de los hermanos de él le dijo, ¿saben qué? Está bien, vamos a hacer alianza con ustedes. Así que, si quieren formar parte de nosotros, sí, tendrán todos que circuncidarse. Lo dijo mañosamente este hombre. Y el pueblo se circuncidó. Y una vez circuncidado, al tercer día, que era el día de mayor dolor, vinieron los hermanos y mataron a todo el pueblo. Nadie pudo defenderse. Ahora, ¿por qué toma acotación este dato? Hermano, así también los judíos, o en este caso Judá, para poder adaptarse o ser bien vistos por parte de los sirios, ellos adoptaron su Dios, pero también los rituales de su Dios. Y el rey, hermano, forzó al pueblo a que también sacrificaran a sus hijos. Dios eso lo tomó como un precedente de malestar para que se levante, obviamente, el norte y el rey de Asiria y vengan contra el rey del sur. ¿Pero por qué Dios lo permitió? Para que este rey reaccionara. Porque donde la maldad es grande, más grande siempre será su misericordia. Pero este rey, luego de que recibe tremenda advertencia, dice en el verso 10, ya de una manera muy personal, habló también Jehová a Acaz, ojo, habló Jehová a Acaz diciéndole, pide, qué curioso, pide, le dice él, para ti, señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto. Mi amado, yo no sé, pero yo sí he visto en muchos de los hijos de Dios, y aquí de esta iglesia, que cuando vienen a mí con ciertas interrogantes,
con ciertas demandas de parte del Señor para que puedan tomar una decisión o hacer alguna determinada cosa. Ellos muchas veces me han dicho, hermano, yo quisiera de Dios una señal. Yo quisiera recibir de Dios un indicio, algo, una palabra, alguna situación que me diga, esto es lo que tienes que hacer. O por lo menos que Dios me dé algún tipo de luz y yo decir, Señor, voy seguro en este camino porque tú me lo has confirmado. A este rey perverso, Dios le da la tremenda oportunidad. Y no solo eso, sino que se lo deja a su elección. Y le dice, mira Acaz, pídele a Dios cualquier cosa que tú quieras. Sea en lo profundo, o sea, allá arriba en el alto del cielo. Me recuerda esto de ese acontecimiento de la rebelión de Coré. Cuando Coré se levantó contra el sacerdocio de Aarón y contra Aarón, porque ellos se rebelaron aduciendo de que, ¿por qué solo Dios tiene que hablar a través de tu siervo? ¿Por qué solo Dios tiene que usar al sacerdote y a Moisés? ¿Qué? No todos somos pueblo de Dios. ¿Que Dios no puede hablar a través de cualquiera? Todos estamos capacitados. Y Dios inmediatamente le dijo, mira, reúneme a este y a todos los príncipes que con este están y hazlos sin parar delante de mí y a todos con una vara. Y la van a dejar delante de mí y vendrán al otro día y a la vara que proesta, esa será, que la persona a la que le pertenece la vara, ese será mi sacerdote. Y todos lo hicieron. Vinieron al siguiente día y obviamente la única vara que había recibido era la vara de Aarón. Y Moisés dijo algo, yo diría, muy parecido a lo que se le está ofreciendo al rey Acaz. Si estos que están aquí no murieren con algo o no les sucediera algo, pero no algo tan de pronto tan visible, algo tan esperado, mira cualquiera, hermano, si tiempo que le caiga un rayo, mi hermano, a mucha gente le puede caer un rayo, ¿verdad? De hecho, por aquí hay un hermano creo que le cayó una vez un rayo y gracias a Dios puede dar el testimonio de aquello. Él dijo, no, y si alguien de pronto un granizo, hermano, granizo en todo lado. Después una inundación de castigo, no, se inunda cuando el burbujo después que el invierno cae, recibe mucha agua, también inunda y devasta muchas cosas. No, Moisés dijo, si se abre la tierra y se nos traga vivo a todos y a sus campamentos, ese entonces será, si realmente que Dios está confirmando que estos no son al sacerdocio. Y eso fue lo que pasó. Se nos tragó a todos. La tierra abrió su boca y dice la Biblia que descendieron vivos al Seol. A este rey se le dice, pide, si lo quiero poner en la versión, no digo la Dios habla hoy, sino en la Paula habla hoy. Si pide lo que te da la gana, la estoy transmitiendo, pide lo que te da la gana como señal de que Dios te va a hacer a ti vencedor de todo esto. Mira, sabiendo cómo andaba el rey, sabiendo lo tan perverso, mira que era el peor de todos. Pero de lo peor recibirá lo mejor de Dios. No te lo merece, pero Dios dice, no me importa que no te lo merezca, yo quiero tratar contigo. Señor, la gente que se mira así en el espejo, Señor, soy indigno, yo no valgo nada, no creo que pueda yo recibir de ti algo de tu favor, de tu misericordia. Y Dios dice, sí la puedes recibir, porque de lo peor yo puedo, en lo peor de ti, yo puedo hacerlo más grande. Bueno, pero si vengo hasta drogado a la iglesia, sí, yo sé que vienes drogado, pero aún así, drogado como vienes, igual yo te estoy hablando. Ya quisiera alguien recibir lo que tú escuchas. Ya quisiera alguien, hermano, experimentar lo que tú has experimentado. En Dios, claro. Pero Dios le dice a este hombre, pide Acaz. No importa si esa demanda pueda darse en lo profundo, ¿de qué? Aún del mismo infierno. No importa, o no importa si lo que quieres pedir es
que de pronto, qué sé yo, el sol desaparezca o la luna se parte en dos. Pide lo que te da la gana como señal. Pero algo que yo quería comprometer, ¿sí? Su integridad ¿con quién? Con el desfachatado de la casa. Él quería demostrarle que él podía seguir siendo el mismo Dios. Sí, desde ese Dios que se manifestó allí en la zarza con Moisés, hasta el Dios que cerró los cielos en los tiempos de Elías, hasta ese Dios, hermano, que hizo detener el sol y la luna en Josué. Ese Dios seguía siendo el mismo Dios de Israel. Pese a tanta pecaminosidad, tanta perversidad. Pero lo que sí me entristece es ver cómo reacciona el rey Acaz. Pídeme lo que te da la gana. Y Acaz le respondió, verso 12, no pediré, no voy a tentar a Jehová. Es decir, no lo quiero meter a prueba. No lo dice por condescendencia. Él no lo menciona por decir, uy, no, qué pena poner a prueba el poder de Dios. No lo dice por eso. Lo dice simplemente porque no le interesa recibir nada de Dios. Porque su corazón está tan duro, está tan insensible, que no le importa a la larga si Dios estará allí o no para defenderlo. Y es allí, mi amado, donde Isaías entonces le dice, ya no Dios, Isaías le dice, oíd ahora, casa de David, que es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Es decir, Acaz, ¿cómo Asiria, si le pides ayuda y obviamente le abres tu corazón aún? Porque si yo retrocedo un poquito otra vez a Reyes, hermano, este rey sin vergüenza se mete al templo y saca todo, absolutamente todo del templo, todo. No deja nada, la fuente de bronce, todo el altar del sacrificio, que todo estaba recubierto de oro, todo, de nuevo, todo se lo da al rey Rezín. Bueno fuera que hubiera cogido su tesoro, no, se metió en la casa de Dios y prácticamente desmanteló el tabernáculo. Desmanteló el tabernáculo y le dijo, es como que yo agarre de aquí, mire, tengo una deuda, si te agarra la batería, agarra el teclado, agarra el televisor, agarra los parlantes, y paga con eso. Sacó todo, que no pierdas Isaías y ven conmigo Segunda de Reyes. Para que no vayas a decir, estás mintiéndome el pastor. No, venga la Biblia. Este rey hizo lo que ningún otro, pero de lo peor, Dios le dio lo mejor. Dice el versículo número 8 del capítulo 16 de Reyes. Segunda de Reyes 16, verso 8. ¿Lo tienen? No se le hace tarde para la novela, sí tiene un poquito de tiempo. Y tomando Acaz, ¿lo tienen? Y tomando Acaz la plata y el oro, ¿pero a dónde lo encontró? ¿De dónde lo cogió? Que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria. ¿Qué cosa le mandó? Un presente. Y le atendió, claro, por el presente, le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, y la tomó, y llevó cautiva a los moradores a Tir, que era una ciudad, y mató también a ¿quién? A Rezín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba, ¿a dónde estaba el altar ahora? Y ya ve a qué altar se refiere. Al altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Elías desde el templo, lo mandó, dice aquí, envió al sacerdote Elías el diseño y la descripción del altar conforme a aquella hechura. ¿Para qué? Para que haya una réplica del altar. Porque el altar verdadero había sido dado a los asirios.
Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey, mira lo que va a hacer, mira que esto no se le permitió a Jotán. ¿Por qué el rey fue el que se metió a querer salvar incienso en el tabernáculo? Y no le cayó lepra de pies a cabeza. ¿A quién? ¿Al rey? Azarías, o lo que es igual al rey, Usías. Es el mismo. Pero mira lo que va a hacer. Por eso digo que este rey fue el peor de todos. Versículo número 12. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, es decir, la réplica del altar, se acercó el rey a él. ¿Y qué hizo? ¿Acaso a esto otro rey, vuelvo y repito, no le sancionaron los sacerdotes? Ofreció sacrificios en él. ¿Quién? Él. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Él ocupó el lugar del sumo sacerdote. ¿Quién? El rey Acaz. En este caso no hubo lepra. En este caso no hubieron otros sacerdotes como en el tiempo de Usías o Azarías, que era el mismo, que le dijeron: ¿qué vas a hacer? Esto no te compete a ti. ¿Por qué? Porque ya el pueblo, según Miqueas, ya el pueblo estaba depravado. Ya el pueblo estaba degradado. No había quien haga el bien. Porque el mismo rey Acaz había encargado de introducir en la región del sur la idolatría y la adoración a Moloch. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Verso número 15. Y mandó el rey a casa al sacerdote de aquel templo, diciéndole: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirá sobre él toda la sangre del holocausto y de toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. Básicamente, ahora él había puesto su propia forma de establecer el culto. Yo digo, ¿y así Dios le habló? Sí. Cuando uno va a Crónicas, ¿qué nos dice la Escritura? Versículo número 28. ¿Lo tiene? ¿Qué nos decía hacer? Isaías, corríjame quién. Porque yo me voy de largo, corrijo. ¿Qué dice la Escritura? Versículo número 12. Responde acá: no pudiré y no pondré a prueba. No tentar a Dios es no poner a prueba a Dios. Ahora, usted ya sabe por qué da esta respuesta. Porque él, básicamente, había ocupado el lugar de Dios. Dijo entonces Isaías, verso 13: oíd ahora, casa de David, o por lo menos al remanente que había quedado, a los que decían: el rey está loco. ¿Quién podrá cambiar esta nueva forma de vida, o esta nueva forma de adoración? A ese remanente, a los que confiaban en la promesa de Dios, les dijo: os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo, ya que este hombre no lo pide, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Qué curioso es saber, o qué impactante saber
cómo vino esa palabra a la Biblia. ¿Verdad? Diría cualquiera, uy hermano, tiene otro sabor ahora que la leo. Esa palabra no vino en un estado de bonanza, en un estado de tranquilidad y de búsqueda. No, esa palabra vino en el punto más crítico de toda la nación de Israel. Dios de alguna forma vio ya en el norte y en el sur que nada bueno había, nada sano, todo estaba podrido. Allí Dios dice, la Virgen va a concebir. Allí vendrá un hombre llamado, sí, Emmanuel, Dios con nosotros. Mi amado, es allí donde queriendo dar por conclusión el segundo libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 16 nos dice el Señor, Isaías el sacerdote, hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las masas. Mira, es decir, ya no hizo el molde que Dios le había dicho a Moisés que tenía que hacer. Quebró, cortó, dice la Escritura, las masas y les quitó las fuentes, quitó también el mar de sobre los muelles de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de quién. Eso implica de que el rey de Siria fue a Jerusalén, como había estado ya comprometido por dinero de ayudarlo. Él dijo, no me gusta cómo se ve el templo. ¿Y el templo a qué Dios es? Al Dios de Israel. Pero eso se ve feo. Mejor ponlo en el suelo. ¿Te imaginas tú a un pagano, a un mundano diciendo que cómo tú debes de buscar de Dios? ¿Por qué vas tanto al templo? El mundano te lo dice. Pero vas a ser loco, todos los días celebrando. Todos los días en la Biblia. No puede ser así. Dios quiere gente que le guste, pero no quiere fanáticos, no quiere gente religiosa. El mundano te dice. Y tú te lo crees. Y tú dices, cierto, ¿no? ¡Qué tonto! ¿Y qué eso de llevar viejo? ¡Qué viejo! El pastor se está haciendo rico con el dinero que esta forma que tiene. Así el rey le dijo a Acaz qué es lo que tenía que hacer en el templo, en el nuevo orden. Claro, su corazón estaba listo para recibir toda esta porquería. Porque él se había encargado de introducir una nueva oración, un nuevo culto. Y Dios dijo, no va más. Ya Dios, viendo todo esto, él dijo, es necesario que venga el Salvador. Es necesario que al pueblo se le anuncie que venga Cristo, el rescate de un mundo que va rumbo al infierno. ¿Sí me estás entendiendo? Mi amado, dice la Escritura, versículo número 18, sí, en esa parte final que me causa un gran impacto, dice, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Siria. Mira que mucha gente puede cansar contigo. Está bien, vuelvo contigo, pero ya no vas a la iglesia. Ya está bien, te doy el trabajo, pero aquí ni abra la boca de que usted es cristiano. Uy, hijo, te ves muy gordo, te ves muy flaco, dirá alguno. Hace ejercicio, hace esto, haz lo otro. Pero en ese tiempo busco Dios. ¿Qué Dios y qué Dios? La figura es lo que cuenta. La Biblia me dice, si te quieres ejercitar en algo, ejercítate, pero en la piedad. Bueno, cuídate en lo que comes, obviamente. Hay que cuidar el templo. Pero ¿a qué costo cuidas el templo? ¿A qué costo trabajas tanto? Mi amado, no es como el mundo te dice que debes de buscar de Dios. Es como tu Dios en este sagrado libro llamado Biblia te lo impone.
La escritura, mi amado hermano, tiene que estar por encima de los deseos y de los anhelos de tu corazón. Porque tu corazón te puede engañar así de rápido. Hoy feliz puedes tomar una decisión y embarrilarte, digo yo, con Dios, diciendo, sí, Señor, cuenta conmigo, pero porque estás feliz. Porque cuando llega la prueba y te entristece, ¿qué promesa que yo le dije algo? Ay, no me acuerdo. Mi hermano, todo fue por causa. Si tú vuelves y ven conmigo, no me da pereza, ven conmigo a Crónicas. Me dijeron que tenían tiempito, ¿verdad? Ayer me decía, sí, pastor, tengo tiempo, pero apúrese. Yo me apuro. Verso 24 del capítulo 28. Verso 24, capítulo 28, versículo 24 de Segunda de Crónicas dice, además de eso recogió a casa los utensilios de la casa de Dios y los quebró. ¿Sabes por qué los iba quebrando? Y me imagino que este hombre pagano entró en el templo y dijo, no me gusta ese florero, si no, está feo, y ¡pam! Hacia pedazo. Y tienes una Biblia, tienes tanta Biblia, esa Biblia no es un adorno. Y solo escuchando música cristiana, hay pura alabanza, hay que aburrido. ¿Por qué no le pones un merengue para que entremos en calor? Y va el otro bien puesto, merengue contigo. Pero es cristiano. Mi amado, este hombre, dice la Biblia, rompía los utensilios de la casa de Dios, quebraba las puertas que tenían que estar abiertas para recibir al pueblo. ¿Qué hizo con las puertas del templo? Cierra las puertas, cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares a la luz. Mira, lo que antes se hacía escondido, entre comillas, digo, allá en los montes, ahora ¿dónde los hacía los altares? ¿Dónde los hacía? ¿En dónde? En Jerusalén. Es que el pecado, si tú no le pones un freno, mi amado, eso es como una bola de nieve que comienza pequeña y antes lo que tú hacías en oculto, ahora ya lo excedes. Y hay aquel que te diga algo. Es como la persona que cuando ya empezó del vaso, luego cargará la cama en el hombro. Y con orgullo de la vida como para Java. Y a veces tú con la vida, alguien le lleve la vela, va al bolsillo. No quiero ser religioso, pero, hermano, que la gente vea lo que es. Por eso dice la Biblia que Dios no se avergüenza de llamarlo a sus hijos. Y tú te avergüenzas de llamarlo a su padre. ¿Qué eres cristiano? Sí, y a mucha honra. ¿Qué? ¿Algún problema? Si muchas veces la gente, no tengo nada contra las religiones, pero no, yo soy católico y nos pega. Yo soy cristiano y a mucha honra. Hermanito, aleluya, pues bienvenida hermanito y bienvenida aleluya, porque no es para mí, es para el Dios al cual yo sirvo. Él cambió, mi hermano, mi tradición por una religión de mi madre. Hizo también lugares, dice en el versículo número 24, cerró las puertas de la casa de Jehová, se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ir a Jehová, Dios de su padre. Los demás hechos y todos sus caminos, primeros y finales, aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y la Biblia dice, y durmió acaso con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar un lunar que brillaría. El gran rey Ezequías. Qué tremendo rey será este hombre. Será una luz
será una voz que clamará en el desierto. Querrás saber de él. El próximo día viernes, el Espíritu Santo se lo enseñará. Si así Dios lo dispone. Gloria a Cristo. Aleluya. ¿Cuántos se han gozado? Espero que ese gozo vaya de la mano con su forma de vivir. Amén. Que Dios me los bendiga y Dios me los guarde rica y poderosamente. A Él todo honor y toda gloria. Aleluya.